Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sé que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche. Os le dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo nos ofrece un gran consuelo, porque el Señor nos asegura que ante todas las injusticias, Él hará justicia a sus elegidos. Y agrega incluso que lo hará prontamente. Bueno, por otro lado, el salmista proclama: «El Señor es tu custodio, Él te protege de todo mal». ¿Quién de nosotros no ha conocido la injusticia, no la ha vivido en carne propia? El Señor nos reasegura diciéndonos que no tardará en hacer justicia a sus elegidos. ¿Somos nosotros sus elegidos? Bueno, en un cierto sentido, sí, lo somos, porque hemos sido hechos hijos de Dios. Hijos, en el Hijo somos hijos desde el día de nuestro bautismo, porque ese día nacimos a la gracia de la filiación divina. Hijos por adopción. Hemos recibido el espíritu de filiación, el espíritu de adopción. Pero también el Señor dijo que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Somos? ¿No somos los elegidos? La respuesta hay que encontrarla en la libertad de cada uno. Porque cada uno de nosotros puede elegir. Y siempre, entre el bien y el mal, entre responder a la voluntad de Dios o negarlo, entre estar cerca suyo, ir a su encuentro, o bien ocultarnos, huir de él, ignorarlo. Por esto, los elegidos son aquellos, en este sentido, ¿no?, que el Señor nos dice que han respondido, que responden a la llamada de Dios, a la voluntad de Dios. Y esto nos incumbe a todos. Todos somos llamados y todos tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y cada uno es llamado, tiene una vocación, Dios lo llama a algo diferente. Tiene su vocación particular, que hay que descubrirla a veces. Es decir, tiene su sitio, por así decirlo, donde podrá realizarse como cristiano, como persona. Y Dios llama siempre, llama a cada instante. Nos llama ante todo a la conversión del corazón, que es cada día. Nos llama a la santidad, una palabra que se le tiene miedo, pero el Señor lo dice: sed santos, porque el Padre vuestro es santo. No tenemos que tener miedo de ser santos. La santidad es un camino, es el camino de la conversión, de acercarme cada vez más al Señor. Y cuando hacemos un camino de conversión, cuando caminamos hacia Dios, haciendo su voluntad, entonces sí estamos protegidos. Y Dios nos preservará. Nos preservará en toda circunstancia. Nos preservará mucho más del mal, porque eso realmente no es posible siempre. Aunque el salmista dice: Él te protege de todo mal, pero sobre todo del mal que puedes hacer y del mal que te pueden hacer. Pero hay otros males que son inherentes a la vida, a nuestra naturaleza caída, como las enfermedades, como la vejez. Y de eso no nos va a preservar, pero sí nos va a preservar en el mal. Que aún en situaciones adversas, aún en esos casos, el Señor te preserva. Nos protegerá. Y insisto también de nosotros mismos, cuando caminamos hacia Él.
Y entonces sí veremos que nuestras oraciones serán escuchadas, porque justamente el Evangelio giraba en torno a la oración, es decir, al pedido, al clamor, que en aquel caso de la parábola, un juez inicuo, injusto, al final decide hacer justicia a esa viuda por lo inoportuna, porque era insistente. Y nosotros tenemos que tener la insistencia de la oración. Entonces cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando acudimos a su llamado, somos preservados, somos protegidos. Nuestras oraciones son escuchadas. Porque estamos haciendo un camino de conversión. Ahora, no todos responden al llamado de Dios, esto lo sabemos. Pero además, ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos respondido a sus llamados, a sus inspiraciones, a sus mociones, a su ley? Y no se responde porque se es sordo a su voz, por caminos a veces prohibidos, por caminos que nos llevan a la salvación, porque se va por una vía de infelicidad que puede terminar en un callejón sin salida, o peor aún, en un precipicio al infierno. Y este de no seguir el camino de santidad, el camino que conduce hacia Dios, no es solamente un tema personal y que atañe solamente al ámbito de la persona, sino, y ahora más que nunca en este tiempo, a toda la iglesia. ¿Qué camino está haciendo la iglesia? La iglesia tiene un solo camino para hacer, el que le trazó el Señor. Seguir su mandato, ser fiel al depósito de la fe, que tiene que ser custodiado por el magisterio. Y es eso, el camino, la revelación y la salvación. La revelación, además, que la única salvación está en Jesucristo, y que no hay otra, y que no hay formas intermedias, ni complementarias, ni equivalentes, ni alternativas para dar a los hombres, a los pueblos. Es lo que siempre hizo la Iglesia, pero parece que eso está justamente en tela de juicio. Y no se escucha a Dios, incluso hombres de iglesia, porque la fe se ha enfriado, se ha apagado, porque no se reza, porque la ideología ha suplantado la oración. Si no se ora, si no se habla con Dios, no solo uno se vuelve mudo, sino también sordo y ciego, porque no se reconoce la voz ni la presencia de Dios, porque no se puede ver los signos de los tiempos, aunque sean elocuentes como son ahora. Y por eso, por este motivo, es que las iglesias se vuelven desiertos, que los fieles escapan a otros que les hablan mal o bien de Cristo, y generalmente mal. No les muestran el verdadero Cristo. No tienen el tesoro que tiene la iglesia, la Eucaristía. No tienen a la Virgen, por ejemplo. Hablo de los protestantes. Entonces, se vuelven desiertas las iglesias y los hogares pierden el calor. Y esta es la razón también de la pregunta, esa pregunta dicha con amargura, que Jesucristo hace en este Evangelio, en esta perícopa que termina así hoy. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, es decir, Él, encontrará la fe en la tierra. Y esta no es una pregunta retórica, sino una pregunta real, verdadera, ante los signos de los tiempos. Creo que alguna vez lo hemos dicho, Pablo VI se preguntaba si no sería este el tiempo, y se refería a los fines de los años 70. Nosotros ahora lo preguntamos, pero con más razones, ante esta apostasía general. Es decir, primero tiene que venir la apostasía para que el Señor vuelva. No sabemos el día y la hora, pero que ha de volver porque lo dijo. Entonces, ¿encontrará la fe? Hoy no. Lo peor es que la fe en la iglesia no está. Que la fe en el mundo no esté, pero la fe en la iglesia. Que se cuestione esa fe. Que se le cambie, se le intercambie. Como si fuera una mercancía. Vivimos en una sociedad apóstata. Y porque vivimos en una sociedad apóstata y vivimos en medio de la apostasía en la propia iglesia, podemos comprender qué quería decir el Señor. Y muchos no reconocen la presencia del Señor porque los ignoran, en los pobres, en los desasistidos, en los sufrientes, en los ancianos abandonados, en los niños por nacer que no nacen. Y ahí está el Señor, pero no lo reconocen. En los desheredados y abandonados. Pero menos aún lo reconocen en su iglesia, en los sacramentos,
en la Eucaristía, en esa presencia personalísima del Señor. Es que si lo hubieran reconocido, si lo reconocen, una cosa lleva a la otra. Es inevitable que quien conoce al Señor y quien se ha encontrado con Él, se encuentra con el hermano, va en busca de aquel que nada tiene, justamente, porque el amor viene de Cristo y todo pasa por Él. Y por algo la Eucaristía está dicha, que es la fuente y el culmen, es decir, el pináculo, el punto más alto de la misión de la Iglesia, de la vida caritativa de la Iglesia. Sin Eucaristía es imposible lo otro, no hay caridad, todo está enfriado. En cambio, cuando se reza, cuando se ora, cuando se vive una vida sacramental, se reconocen los sacramentos, es que se le abre el corazón a Dios. Y no se puede dejar de reconocerlo en ninguna presencia, empezando por la Eucaristía, que es la presencia por antonomasia. Entonces, ahí sí, podemos empezar un camino en el cual es de elección porque nosotros hemos elegido primero al Señor. Y Él nos elige, nos protege, en cierto modo nos privilegia, y nos privilegia sobre todo con su amistad, que no es poca cosa, que es todo. Porque cuando estamos agobiados, cuando estamos confundidos, cuando estamos aturdidos, no podemos escuchar la invitación a acercarnos y entrar en su intimidad. Aquello que está escrito en el Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Está dicho que el adagio es que quien ora, quien reza, se salva, y el que no se condena. ¿Y por qué? Porque quien reza habla con Dios y al mismo tiempo practica y aumenta y alimenta su fe. Debemos orar, debemos adorar a Dios, visitando frecuentemente el Santísimo Sacramento. Debemos no cansarnos de orar y adorar. Justamente las lecturas fundamentales de hoy, que es la del Éxodo y el Evangelio de San Lucas, nos hablan de esa insistencia en la oración, la importancia de eso. Así como en la carta a Timoteo, San Pablo está hablando de la importancia de la palabra, de esa palabra que salva, de esa palabra que interpela, que tiene que ser escuchada, vivida, alimentada. Y ese mandato que lo estamos olvidando también justamente ahora, de anunciar esa palabra a tiempo y destiempo, la palabra de salvación. Llevar a los hombres a los confines de la tierra, no solo en la Amazonia, a todos lados. Se están discutiendo cosas que nada tienen que ver con eso. Al revés, es lo contrario de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos orar, debemos adorar, debemos visitar frecuentemente, el Santísimo, debemos no cansarnos. Como Israel estamos en combate espiritual. Como Moisés debemos subir al monte de la oración, al monte de la adoración y alzar las manos hacia Dios, clamar al cielo. Debemos arrodillarnos en adoración para ser más fuertes que el mal y para recibir esa protección prometida. Cuando nos volvemos adoradores somos custodios nosotros de la Eucaristía, y por esa lógica divina, para nosotros que es paradojal, ¿no? Él nos protege. Es decir, aparentemente nosotros estamos ahí como custodios, pero el que protege es Él. ¿Por qué? Porque está respondiendo a nuestra fe. Tenemos que adorar sin parar. Y esto es posible hacerlo como comunidad. Y esta es la adoración perpetua, justamente, que es el medio ideal de escucha de la voz de Dios, porque es en el silencio, pero en el silencio pleno de su presencia. Es el medio ideal para dar testimonio también de nuestra fe, de esa fe que le falta al mundo, de nuestro amor hacia Él. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado.